Que el Señor les bendiga, hermanos. Les damos la más cordial bienvenida en esta noche y esperamos que hoy podamos regocijarnos en la presencia del Señor. Todos sean bienvenidos y en este día pues vamos a dar inicio a este programa de bendición para aprender de la palabra y crecer en sabiduría y así también en el conocimiento de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y pues dejo este lugar para que los hermanos nos lleven un tiempo de alabanza, de adoración y así continuamos posteriormente. Bendiciones y una vez más, bienvenidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar unos cantos para dar inicio este servicio. Amén. Estamos invitados, dice este canto, a una fiesta hermosa, la cual muy pronto tomará lugar. Gracias. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero velozmente se acercan, velozmente se acercan. Yo listo quiero estar. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Jesús ha preparado lugares celestiales donde los redimidos podamos disfrutar bendiciones y hermosos galardones y nuestras aflicciones podamos olvidar. Aleluya, aleluya. En esta noche, en la presencia de nuestro Dios, nos encontramos y ahí permanecer. Gracias, Señor. En tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, tan solo en tu presencia, ahí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia, solo en tu presencia, seguro estaré. En tu presencia, solo en tu presencia, ahí me quedaré, aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro
en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, el privilegio, Dios Santo, de poder venir a tus pies. Gracias, Señor, porque esta noche nos vas a hablar. Dios les bendiga, Dios les guarde, pastor. Amén, gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Así como estamos de pie, oremos a Dios pidiendo su bendición. Padre que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias, Señor, y a ti rendimos toda la adoración y toda la gloria, porque tú eres el Rey de la gloria. Oh Señor, bendícenos en esta noche, y que tu palabra que hoy será traída a nuestros corazones, oh Dios, sea recibida, vivida y aplicada en todas las áreas de nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, por estos tiempos de bendición, porque, oh Dios mío, aprender de ti, estar, oh Dios, expuestos a tu palabra es maravilloso, porque esto nos llena de múltiples y gloriosas bendiciones. Alabo tu nombre y te doy gracias, y bendigo a todos los hermanos, tanto presentes como también, oh Dios, allá en sus hogares, en sus lugares donde se encuentran. Bendíceles, Señor, llénales de tu bendición, que la gracia tuya sobreabunda en derredor de cada uno de ellos, que tu Espíritu Santo les envuelva en ese manto de gloria, oh Jesucristo, que la gracia tuya, el amor del Padre, Señor, sea derramada con toda bendición en esta hora, oh Dios mío, en este momento. Oh Padre, por la palabra de autoridad declaramos cobertura especial para todo tu pueblo en general, en estos tiempos de calamidad, en estos tiempos de crisis, de pruebas. Oh Dios mío, con toda esta ola, oh Señor, de pandemia que se ha levantado, oh Dios, declaro para tu pueblo bendición, protección y cubierta especial. Oh, mi alma te alaba en esta hora. Sana enfermos también en este día, oh Dios, para que, oh Señor, tu gloria sea derramada y veamos tu gloria y tu poder. Levanta, Señor, a toda tu iglesia en general, en el nombre de Jesús. Y en esta hora consagramos estos momentos para tu gloria. Ayúdanos, háblanos, inspíranos, oh Dios, y unge nuestros oídos y corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en esta maravillosa hora. Estamos agradecidos con el Señor por todas sus bendiciones y sus maravillas. El jueves pasado, pueden estar en sus lugares, dimos comienzo al tema titulado Palabra, Gobierno y Disciplina. Es un tema que tiene que ver con la iglesia, con su establecimiento, con su fundación, y conoceremos y estamos conociendo quién fundó la iglesia, cómo fue fundada la iglesia, la diferencia entre iglesia, religiones y sectas. Pero también aprenderemos los principios bíblicos de cómo la iglesia de Jesús deberá de ser establecida, porque fundada fue hace más de 2000 años por Jesucristo. Si está pues ya aquí preparado, observemos lo que hoy estaremos presentando a través de sus pantallas. Y aquí tenemos el tema de este día, el tema titulado Palabra, Gobierno y Disciplina, segunda parte. Es el tema que hoy nos ocupará en este tiempo, esta hora. Hoy sería imposible terminar estos tres principios de enseñanza, palabra, gobierno y disciplina, pero hoy estaremos abordando el primer punto y a la vez también una introducción muy importante que tiene que ver con lo que acabo ya de mencionar en esta hora. Bien, dice la palabra del Señor. Leo para todos, ustedes si tienen su Biblia, acompáñenme a leer también. En Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo
desafió a sus discípulos después de que en su estadía y su ministerio de 3 años y medio, el mundo de ese entonces se preguntaba realmente quién era Jesús. Es claro que para el pueblo judío, de acuerdo a la ley y al Pentateuco y a las profecías bíblicas, sabían, porque había quedado enmarcado en el Antiguo Testamento cientos de profecías referentes a Jesús, de cómo vendría, cómo nacería, dónde, cómo sería traicionado y todo su ministerio. Ellos sabían del Mesías, pero no sabían quién era, cómo y cuándo llegaría. Y por eso se preguntaban, cuando aparece Jesús en escena, porque era alguien singular, alguien único, diferente a todos los de ese entonces, incluyendo a varios personajes importantes, rabinos, profetas y demás. Y por eso dice la Biblia, y respondiendo cuando Jesús les confronta y les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Se refería a él. Y Pedro y los discípulos respondieron que el pueblo de ese entonces pensaba que era algún profeta de la antigüedad, o inclusive Juan el Bautista, que había resucitado. Pero Pedro se levanta cuando Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro, y quiero que aquí, hermanos, atendamos esta y puntualicemos subrayándola, porque es parte de lo que hoy nos ocupará en esta introducción. Pedro, levantándose, dijo, tú eres el Cristo. Note usted que no dijo Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y enseguida agrega una palabra que ha sido muy controversial dentro de las iglesias cristianas en los milenios, y sobre todo algunas iglesias populares. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es algo muy importante. Aquí prácticamente estamos hablando de principios de cómo la iglesia deberá de ser establecida a través de los 2000 años, y cómo la iglesia fue fundada hace más de 2000 años por Jesucristo. Pero atendamos primeramente, aunque yo sé que para muchos esto es totalmente dominado, conocido y entendido, pero quizás algunas veces alguien no, o alguien olvidó algunos conceptos o principios. No olvidemos, en algún tema pasado que se dio aquí también en este espacio, hablamos sobre el tema bibliología, y que el tema bibliología, el Nuevo Testamento se escribió principalmente en el idioma griego y arameo. Por eso, cuando se traduce la Biblia a otros idiomas, llegando al nuestro, al castellano, español, encontramos que algunas expresiones dificultan el poder interpretar tal cual, de tal manera que cuando Jesús dijo, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, aquí suena, alguien lo puede interpretar así llanamente, como diciendo,
yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, como diciendo, sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no van a poder contra mi iglesia. Creo que si así lo interpretáramos había contradicción, porque ningún organismo viviente sobre esta tierra, como es la iglesia, podría permanecer a flote si fuera fundada sobre un hombre, en este caso Pedro, aunque el catolicismo defiende esta teoría, inclusive lo interpretan de esta manera, distorsionando algunos pasajes de la Biblia, entre ellos sobre la cuestión de Pedro. Sin embargo, en esta brevísima aplicación entenderemos un asunto muy importante que tiene que ver con esto. Primero, que Jesucristo, cuando se habla del establecimiento de la iglesia, Él es netamente el fundador de la iglesia y no Pedro. ¿Quién es el fundador de la iglesia, hermanos? Jesucristo. Sí, no Pedro. Ahora, interpretemos extrayendo las palabras, sobre todo dos solamente, de un griego. Este pasaje, este cuadro bíblico, diría de esta manera: y él dijo, Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y la palabra Pedro del griego traducido se traduce como Petros. Esto habrá que subrayarlo, grábelo en su mente, porque enseguida vamos a hablar de algunos asuntos. Y la palabra Petros, que es la traducción de Pedro, se traduce como una pequeña piedra. Es como que hablar de una roca martillada, se saca una astilla o un pequeño bloque, una pequeña corteza de esa piedra. Entonces Pedro no es una gran piedra, es una pequeña piedra. Esa es la interpretación o traducción de Petros. Y sobre esta roca, ahora Jesús está hablando de él. Primero habla de Pedro, como comparando: mira, tú eres Pedro, una pequeña piedra, pero yo soy una roca. Notemos aquí que Jesús no se refiere a él como Jesús o Cristo. Él usa una palabra, y usa la palabra roca. Y sobre esta roca, del griego, ya no es Petros, ahora es Petra, una roca, netamente y en toda la extensión de la palabra Petra, algunos traductores la definen como una gran plataforma de roca, enorme. Y sobre esta roca, Petra, gran roca, aquí pongo la palabra roca para imaginarnos una roca enorme. Edificaré mi iglesia. ¿En dónde entonces pues Jesús edificó su iglesia? Sobre él, sobre una gran roca que no se puede hundir, porque es a nivel mundial. Pedro, pues con todo su apostolado y todo lo que él hizo, no podía sostener este organismo llamado iglesia. De tal manera que entonces entendemos que la palabra iglesia, quien la funda es Cristo, y la funda sobre él y no sobre Pedro ni ningún otro personaje. Ahora, lo que aquí encontramos al final de esta lámina es que después de que Jesucristo funda su iglesia, a través de 2000 años la iglesia se sigue estableciendo. Cada vez que en una comunidad donde no veo una iglesia o un convertido llega el evangelio y la persona se convierte, ahí la iglesia se está estableciendo. Es decir, que cada creyente en Cristo, usted y yo que somos cristianos, debemos de establecer la iglesia de Jesús en toda la tierra, en nuestros hogares, con nuestros familiares, esposos y
la esposa es cristiana. Creo que la peor batalla perdida en un hogar es una esposa que no logre que el marido se convierta. La peor ruina de un esposo es que la esposa no se convierta. Los padres a los hijos o los hijos a los padres. El yerno a la suegra al yerno, el cuñado al cuñado, etcétera, etcétera. Entonces, esa es nuestra labor. El cristiano, en el sentido global, creo que todos somos evangelistas, porque tenemos que evangelizar. Todos somos de oración, todos somos predicadores, aunque hay ministerios definidos en la Biblia. Sin embargo, es responsabilidad de usted y de mí. En este momento quiero poner a un lado la investidura ministerial que Dios nos dio, y tengo que adoptar, al igual que usted, la responsabilidad de seguir estableciendo la iglesia del Señor en el mundo entero. Y no necesitamos ir a los confines del fin del mundo. Aquí mismo, donde vivimos, nuestros vecinos, usted está rodeado de muchos vecinos que serán religiosos, pero no son la iglesia del Señor. Ese es un punto que hoy vamos a entenderlo. Alguien puede decir, es que la iglesia es enorme. No, la iglesia no es enorme, es pequeña a nivel mundial. La religión sí, las sectas. De tal manera que en nuestro vecindario, creo que ahí nos podemos convertir en grandes evangelistas. Para no pensar ir a un estadio o tener que viajar a Centroamérica o a Europa. Hay mucho por hacer. Hay que establecer la iglesia, y cada creyente en Cristo somos responsables de esto. Amén. Ahora, definiendo algunos conceptos bíblicos, encontraremos ahora que la palabra del Señor nos habla que el nuevo nacimiento y el bautismo, escuche esto, el nuevo nacimiento y el bautismo son puerta para entrar y ser, sino ser iglesia. ¿Quién es la iglesia? No es el edificio, eso ya lo aprendimos. Soy yo. No son las religiones. Porque equivocadamente se le llama iglesia a todas las reuniones donde leen la Biblia y cantan. Pero no es así. Puede haber muchas religiones y sectas, pero iglesias es algo diferente. Iglesia es diferente. Por eso, ¿cómo ser parte de la iglesia? Yo creo que aquí, antes de abordar este punto, mencionaría que una cosa es ser miembro de una organización, que esto es importante, y otra cosa es ser iglesia de Jesús. Y para ser iglesia de Jesús, yo no necesito que me den la bienvenida, me anoten en el censo o directorio de la iglesia, o me den una credencial. Que bien es cierto, es recomendable buscar una iglesia, si soy cristiano ya convertido, y hacerme miembro de esta iglesia para cumplir mis obligaciones. Pero es claro, alguien pregunta y dijo, ¿acaso entonces si yo no voy a la reunión de la iglesia no soy iglesia? Claro que eres iglesia, aunque no estás cumpliendo algunas cuestiones enmarcadas en la Biblia, como es estar en comunión con los santos. Pero eres iglesia. Entonces, ¿quién no es iglesia? Una persona religiosa, alguien que está inmiscuido en una secta. Por eso, para poder ser iglesia, encontramos que el nuevo nacimiento y bautizarme en agua son puerta para entrar y ser iglesia. Y como iglesia, ahora ya nacidos de nuevo y bautizados, porque no olvidemos que el bautismo es una ordenanza. El bautismo es lo primero de todas las áreas que nos podamos imaginar que habrá que efectuar después del nuevo nacimiento. No hay que esperar 1 año, 10 años. Si ya alguien es convertido, programemos bautismo y bauticémoslo. Y entonces, ahora, como nacido de nuevo, como un
salvo, bautizado, ha entrado para ser parte de la iglesia. Y como iglesia, ahora comienza el proceso de la cristiandad. Se recuerda que hemos estado hablando de esto, que es diferente nacer de nuevo a ser cristiano. Con el nuevo nacimiento nos convertimos en hijos de Dios. Con el convertimiento nos convertimos en cristianos, el caminar cristiano. Bueno, entonces como iglesia nos aguardan muchas responsabilidades. Empezamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es importante. Desde que nos convertimos, yo diría que nos convertimos también en discípulos. Estamos siendo discipulados, aunque una iglesia no tenga un grupo o ciertos determinados grupos de discipulados. El simple hecho de ser parte de la iglesia y de la organización cualesquiera cristiana, independientemente del nombre, empezamos a discipularnos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí quiero subrayar palabra de Dios, porque el tema general es palabra, gobierno y disciplina, y va a usted a aprender cosas importantísimas. Empezamos a crecer en el conocimiento, está subrayado con amarillo, de la palabra de Dios. Palabra es lo primero. Empezamos a crecer en la palabra. Como iglesia nos sometemos a la autoridad de Jesucristo. Infringir sus mandamientos nos llevaría a ser amonestado de acuerdo a la palabra conforme al proceso de disciplina. Aquí estamos hablando de gobierno. Como iglesia adquirimos obligaciones y derechos. Dicho de otra manera, responsabilidades y privilegios. Esto es disciplina. Porque hay convertidos y bautizados que ni aceptan, oiga, ni aceptan sus obligaciones, pero tampoco, esto es muy fuerte, se someten a la autoridad de Jesús, prevista o provista a través de los ministerios y un pastor en la iglesia, ni tampoco adoptan sus derechos y obligaciones, privilegios y responsabilidades. Antes de los privilegios son las responsabilidades. No es primero privilegios, porque toda responsabilidad acarrea un derecho, un privilegio. Y los derechos me dan obligaciones también. Entonces, si usted observa, hay 3 palabras subrayadas en amarillo, que aquí es el despunte del tema: palabra, gobierno y disciplina. El conocimiento es importante, crecer en la palabra. Y yo le preguntaré a usted, ¿cuántas iglesias adolecen de conocimiento? Porque la Biblia no la estudian, nunca toman un manual. Vienen a la iglesia y les da sueño la palabra. Yo he sabido de cristianos que dicen: no, yo me gozo solo en la alabanza, pero cuando se trata de orar, yo ya no, yo ahí me pinto. Cuando empieza el mensaje, yo conocí a varios cristianos a través de la vida ministerial pastoral, que cuando estaba la alabanza era un gozo, se desparramaban, pues se derritían a través de la alabanza. Y cuando empezaba la predicación, se dormían. Y hay quienes se gozan con la predicación o los estudios bíblicos, pero les fastidia la alabanza. Esto también es anormal. O la oración. Tenemos que tener de todo. Es como cuando comemos en la mesa, ¿verdad? Es de todo: la sopa, las tortillas, el agua. Y si hay un postre, que sea al final. Y si hay dulces, mejor evitarlos. Conocimiento de la palabra, pero también la autoridad. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen: no, yo me reporto con el mero jefe, hablando de Jesús. No, yo con el pastor no, ni con el ministro, ni con mi líder
de mujeres, de varones. Yo directamente me voy directito con Dios, con Jesús, directo, a Él voy y le digo: Dios, debo de traer, debo de ofrendar, debo de ir a la iglesia, debo de cumplir ciertas obligaciones porque el pastor me está presionando mucho. Pues no olvidemos que el pastor es la voz de Dios, es la autoridad representada aquí en la tierra. Entiendo que hay pastores que se les pasa la mano y hay pastores que se tuercen en todos los sentidos de la palabra. Hay que orar por los pastores. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla que toda autoridad puesta por Dios es dada de lo alto, aquí en la tierra. Y si aún las autoridades seculares hay que respetarlas, ¿cuánto más las de la iglesia? Así es que no diga: no, yo me reporto directamente con el jefe. Estás mal, porque ¿cómo puedes decir que amas a Dios cuando al que miras en persona lo aborreces? Obligaciones y derechos, una vida de disciplina. Bendito es Dios. Ahora, vamos adelante para seguir. La palabra del Señor nos habla que el establecimiento de la iglesia es algo muy importante. Ya aprendimos que establecer la iglesia y fundar la iglesia son dos cosas diferentes. Pregunto, ¿quién fundó la iglesia? ¿Quién debe de establecer la iglesia? Nosotros, como cristianos. Cuando usted evangeliza a alguien y se convierte, usted está estableciendo la iglesia a lo largo y ancho de este mundo. ¿Qué dice la Biblia? Efesios 2, 20 al 22. Lea conmigo y ponga atención en las palabras subrayadas, porque esto es importante. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sobre qué nos vamos a edificar nosotros? Sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ya vamos en dos cosas. Primero habla de fundamento, después de piedra. Ahora dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un gran edificio, un templo santo en el Señor. Y ahora, en la última parte de este párrafo bíblico dice: en quien vosotros, ¿quién? Los creyentes, los nacidos de nuevo y bautizados, hijos de Dios, que somos ya la iglesia. Dice: en quien vosotros, en quien, la palabra en quien vosotros antepone y aplica una palabra: en quien que nos fundamos sobre un fundamento, y ese fundamento está sobre una gran piedra. Es decir, que cada creyente está fundado sobre un fundamento, y ese fundamento es apóstoles y profetas. Alguien dirá: ya, sí, hermano, entonces está usted errado. Aquí la Biblia dice que la iglesia se funda sobre un apóstol y profetas. Ahorita vamos a explicar esto. Pero la palabra dice: en quien vosotros los creyentes. Aquí la palabra creyentes yo lo anoté para que lo entendamos. No aparece tal cual en la Biblia, pero es claro. También todos vosotros, dice, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Entonces, ¿ha escuchado usted la palabra alguna vez cuando él dijo: la iglesia tiene que ser bibliocéntrica? ¿Lo ha escuchado? Yo creo que sí. ¿Ha escuchado usted alguna ocasión la palabra: es que la iglesia tiene que ser cristocéntrica? ¿Qué quisieron decirme con eso? Alguien preguntó. Quizás escuchamos esta palabra pero no la entendíamos. Hoy la quiero explicar. La palabra bibliocéntrica significa que la iglesia es bibliocéntrica porque se va a fundar, y quiero usar así tal como aquí la Biblia lo expresa. La iglesia se va y se debe de fundar sobre la palabra. Entonces no son apóstoles y profetas, sino la palabra. ¿O hay contradicción? No.
es que de acuerdo al tema bibliología, se recuerda que abordamos un punto donde mencionábamos que a la Biblia también se le llama apóstoles y profetas. Por eso cuando Jesucristo dijo, y enseguida lo voy a recalcar, pero lo anticipo, cuando le dijo a aquel rico que había llegado al infierno, allá tienen en la tierra a Moisés y a los profetas, óiganlos. Y él dijo, no, padre Abraham. O sea, lo que estaba negando era la palabra de Dios. Entonces, la iglesia es bibliocéntrica porque está fundada en la palabra. Mi concepto, mi ocurrencia, mis ideas salen sobrando. La iglesia, si no se funda en la palabra, está en gran problema. Pues quiero decirle que las iglesias hoy en día están en grandes problemas, porque se están fundando en fundamentos raros, contrarios a la palabra, con el fin de que los congregantes se sientan contentos. Pero no es asunto de que nos sintamos cómodos, sino nos sintamos seguros. ¿Por qué es cristocéntrica? Porque Cristo es la piedra, ahí está, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Quiere decir que entonces la iglesia está fundamentada en dos aspectos y plataformas: un fundamento que es la palabra y la gran roca que es Cristo Jesús. Y entonces, como cristianos, difícilmente nos vamos a hundir. Alabe a Dios, por supuesto. Muy bien, expliquémoslo con una lámina por si a alguien no le quedó claro. La iglesia deberá de ser fundada. Este edificio vamos a interpretarlo como la iglesia, los creyentes. Pero bueno, es un edificio. La edificación de la iglesia, ¿cómo está edificada? Bueno, aquí encontraremos primero lo siguiente, y es que la iglesia tiene un gran fundamento que es la roca. Esa gran roca que usted ahí está mirando, ¿a quién representa? ¿Apóstoles o profetas o a Cristo? A Cristo Jesús. Esa roca, que no es una pequeña, obviamente que no es Pedro, si no yo le hubiera puesto Pedro el apóstol, el que fundó la iglesia y que llegó a Roma, que todo eso es una farsa. La iglesia de Jesucristo tiene el primer fundamento, que es Jesús, la gran roca. Imagínense si esa construcción se va a hundir. Jamás. Porque no es arena, es roca sólida, y esa roca está conectada en toda la plataforma continental, no se puede hundir. La iglesia de Jesús jamás ha sido perseguida y jamás ha podido ser destruida, porque está fundada en Cristo Jesús. No es cualquier persona, es Dios mismo. Entonces, Jesucristo es la piedra principal. En 2 pasajes o 3 pasajes bíblicos usa la palabra, ha venido a ser cabeza del ángulo, o la piedra angular. La piedra angular se identifica como la piedra de soporte que no va a moverse. Después de esa gran piedra, no vamos ya a poner los tabiques. Empieza el fundamento. Toda una construcción, eso es lo que hace: se rasca, se busca la roca, y cuando se ha hallado, entonces se pone ese fundamento, que es una plataforma así de cemento, con cadenas, varillas y todo esto. Y entonces se establece este fundamento, que es la palabra. Es decir, que la iglesia está fundada, abajo está Cristo, luego está la palabra, y después de la palabra, ahora sí vienen los creyentes como piedras vivas, que son los bloques, tabiques, adobes o lo que usted quiera ver,
Y después de ese fundamento vienen las paredes. Entonces, ¿quién es el fundamento? Apóstoles y profetas. ¿Y quién es apóstoles y profetas? Palabra de Dios. Amén, alabe a Dios. Después del fundamento y la gran roca, ahora vienen las paredes. Cada tabique, Efesios 2:20, representa a cada creyente. Cada tabique es cada creyente. Cada tabique que se está pegando a estas paredes en el mundo entero representa a cada creyente. ¿Cuál tabique es usted, hermano? Y tiene que ser tabiques con forma. No podemos poner tabiques boludos, ¿verdad? O descuadrados o deformes. Tienen que ser tabiques correctos. Cuando las paredes son de piedra, porque hay paredes de piedra que se le llama mamposteo, se acomodan las piedras y el constructor las va labrando con martillo y cincel y le da forma para que formen esa pared. Pues hermanos, nosotros, dice la palabra, que somos edificados como piedras vivas, pero la palabra piedras vivas se define como piedras correctas, piedras moldeadas, piedras bien pulimentadas para que formen el edificio. Imagínense una pared con tabiques redondos, triangulares, cuadrados, partidos, rotos, grandes, chiquitos. ¿Cómo se vería esa pared? Mal. Pero las paredes se le da bien forma. Mire esa pared que ve ahí. ¿Qué tabique a usted le gustaría hacer de los que están ahí, hermano? ¿Está preparado? Tenemos que pulimentarnos. Y así la iglesia, el edificio, la iglesia, Dios la mira como un gran edificio, fundamentada en Cristo y la palabra. Y cada piedra viva, que puede ser tabique o tabicón, bloc, adobe o piedra labrada, nos vamos edificando para ser un gran edificio. Alabado es Dios. Amén. Creyentes, que es la iglesia, somos la iglesia, Dios nos mira como piedras vivas. Pero repito, la palabra piedras vivas, en el buen sentido de la expresión, es piedras bien forjadas, moldeadas y acomodadas en la construcción de la iglesia. Alabado es Dios. De tal manera que Jesús está estableciendo su iglesia y fundó una iglesia, no una religión. Pero ¿por qué hay tantas religiones a nivel mundial? ¿Por qué hay tantas religiones? Bueno, iglesia cristiana contra religiones y sectas. Hay miles de sectas y religiones en el mundo. Solo por ilustrar, la iglesia católica dicen que su fundamento es Pedro, así lo defienden. La piedra es Pedro y la plataforma de fundamento dicen que son los papas. Por eso a los papas le llaman infalible. Dicen que no se equivoca. Pues se equivocó desde que aceptó ese punto. Y la iglesia, note usted cómo está edificada. Cristo, la piedra. Apóstoles y profetas, la palabra. Ahí deberíamos de poner así la Biblia, ¿verdad? Pero apóstoles y profetas es la palabra más adecuada, que es la palabra de Dios. Y la iglesia se edifica en sana doctrina. Bendiga el nombre del Señor. Entonces habrá que edificar la iglesia, sí, la iglesia de Cristo. Hay que edificarla, hay que establecerla. El problema que hoy en día la iglesia del Señor está cayendo en graves errores. Esto lo vimos, de que líderes y pastores muchas veces están más preocupados y ocupados en forjar y formar su propio imperio aquí en la tierra que establecer la iglesia correcta en Jesús. Acumular templos, sumar fortunas, pelear templos más que convertidos, y les importa más los patrimonios que las almas. Acumular adeptos, aunque sean multitudes, que no tengan ni nuevo nacimiento y aunque no se bauticen.
y mucha ignorancia, porque esa sería la única forma de mantenerlos sumisos y engañados dentro de sus filas. ¿Sabía usted que los gobiernos a nivel mundial, los grandes dictadores y monarcas, impidieron que su pueblo se preparara en el conocimiento, porque era su arma que usaron para mantenerlos en el cautiverio, en la ignorancia y en la esclavitud? Pues quiero decirle que muchos pseudo pastores y profetas están haciendo lo mismo hoy en día. Mantienen a sus congregantes en ignorancias, nunca promueven el estudio, la palabra, y no le importa que no haya convertimientos ni no nacimientos, ni mucho menos conocimiento de la palabra, porque de esa manera mantendrán a todo el grueso de sus congregantes y feligreses tranquilos, contentos, felices. Quizás establecerán 1000 cosas, colores, sabores, sonidos, adornos y lujos, pero menos la palabra, menos lo que la Biblia habla, que se funde sobre Cristo y sobre la palabra, de tal manera que es por eso que hoy en día son más las sectas y las religiones a nivel mundial que la verdadera iglesia de Cristo Jesús. Y lo más lamentable e irónico es que hay tantas sectas diabólicas, sectas que hoy nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que ante un púlpito alguien esté hablando cosas terribles? Por ejemplo, yo daba ejemplos de que, pues es que Dios no creó al hombre, sino que Dios escogió por ahí alguna creación que había hecho importantísima y poderosa, y a ellos les encomendó, y Jesús solamente vigiló que lo hicieran bien. Esto sonaría como que fuimos creados por algún, pues yo no sé si ángel o arcángel o algún otro ser creado. ¿Y por qué la gente está ahí? Por ignorancia. Ejemplos de estos y estos y estos. Y es sorprendente. Promover entre sus feligreses, esto sucede en las sectas, que su denominación es la única perfecta y que fuera de ella no hay salvación. Por ejemplo, testigos de Jehová dicen que fuera de ellos nadie es salvo, solo ellos. Así es que hay que irnos con los testigos de Jehová para alcanzar el cielo, o más bien el reino aquí en la tierra. Los de la luz del mundo dicen que solo ellos son la iglesia perfecta. Los católicos dicen que fuera del catolicismo no hay salvación, que nosotros somos hermanos separados. ¿Qué le parece esto? Pues muchas iglesias cristianas, pentecostales, que se nombran apostólicas, o etcétera, etcétera, sucede lo mismo, que solo en sus filas hay salvación y que todas las demás están fuera de el entorno de la salvación. Esto es un error. Y se olvidan que la iglesia es universal, que está en todo el mundo. Bendiga al Señor, hermano. Amén. Gloria. Bien, estamos llegando al punto que hoy tenemos. La palabra iglesia, lo aprendimos de eclesía, significa asamblea o reunión de personas. Y aprendimos que la iglesia no es una organización, sino un organismo. Entonces, dicho en el sentido claro, ¿qué es iglesia? Si alguna vez a usted le preguntan, ¿qué es iglesia?, ¿qué va a responder? Usted va a decir, iglesia, pues es el edificio. Iglesia, sí, es allá donde hay un pastor y 40 miembros que leemos, y eso no es iglesia, hermanos. Perdónenme. La palabra iglesia, bíblicamente y de acuerdo a la definición, se traduce como una asamblea, una reunión de personas. Pero esa reunión de personas son creyentes nacidos de nuevo, bautizados, que mantienen comunión unos con otros, que se reúnen constantemente para adorar a Dios en los servicios, por supuesto, que oran, que leen la Biblia,
que celebran la Santa Cena, de la comunión, que se someten a sus autoridades ministeriales y viven una vida en disciplina, dicho de otra manera, obedientes, amorosos, templados, y que viven en paz los unos a los otros. Pero alguien dirá, no, pues toda esta iglesia no es iglesia. Alguien dirá, aquí todos contra todos, el pastor contra la iglesia, hasta la demandó, es la iglesia. Sí es la iglesia, nomás que es una iglesia deforme, que habrá que orar a Dios por ellos. Por eso la iglesia, dice la Biblia, que somos miembros los unos a los otros, y el ministerio tiene que estar unido en un presbiterio para que todos se ayuden, nos ayudemos, y el que se porta mal o se desvía debe de ser corregido o disciplinado por autoridades. Nadie está fuera ni por encima de la ley, nadie debe de estar. Por eso el tema palabra, gobierno y disciplina es importante. En el tema gobierno aprenderemos que no puede haber nadie en la iglesia que pueda estar solitario, ni un pastor que diga, yo aquí solo mejor que mal acompañado. Esto es tremendo. Entonces, ¿qué es iglesia? Ahí está. Reunión de creyentes nacidos de nuevo, bautizados, que mantienen comunión, que oran, que leen la Biblia, que celebran la Santa Cena. Oiga, a propósito, no quisiera pasar por alto esto. Pastor, ¿cuánto tiene que no ha celebrado la Santa Cena? Si tiene más de un año, entonces estás en un problema. La Santa Cena es doctrina fundamental y no debe de pasarse por alto. Celébrala lo más frecuente, cada mes, cada 15 días, cada 2 meses, pero no cada 6 meses. Esto es una locura, un problema grave. Muy bien, ahora, si ya aprendimos lo que es iglesia, ahora entonces vayamos a un punto muy importante. ¿Se recuerda usted que hablamos en la ocasión pasada de que los ministros, para que se puedan establecer ya como ministros, tenían que aprobar y calificar en sus cualificaciones? Pues para ser iglesia también, hermanos, también es lo mismo, para que no quedemos descompensados. Así como el ministro debe de calificar en cualificaciones, marido de una mujer, sensato, prudente, etcétera, etcétera. Usted ya tiene la lista. Así cada creyente debe de calificar en las cualificaciones que la Biblia enumera de lo que es ser iglesia. ¿Y cuáles son estas cualificaciones? Primero, aceptar a Jesús. Alguien en la iglesia puede venir como visitante, pero no es iglesia. Alguien puede tener hasta 1 año asistiendo a la iglesia, pero no es convertido ni nació de nuevo, es un simpatizante, viene porque le gusta. O a lo mejor es un adolescente, un joven, y lo trae el padre o la madre y está ahí. O es un joven que viene porque pues está la novia y pues bueno, tiene que venir, pero no. O es el esposo no convertido, la esposa no convertida, y pues bueno, tiene que venir porque los hijos son convertidos. Pero no son iglesia, son simpatizantes o visitantes. Para ser ya iglesia, debemos de aceptar a Jesús, nacer de nuevo y convertirnos en hijo de Dios. Segunda cualificación, bautizarnos, crecer cada día para convertirnos en cristianos, ser discípulo para crecer en el conocimiento de la palabra, mantenernos en comunión con los santos, reuniéndonos con los servicios diarios. Eso de que alguien dijo una ocasión, no, yo me siento como pez en el agua, más con los impíos que los propios cristianos. Esto es erróneo, hermano. Esto quiere decir que más bien está más en el mundo que en la iglesia. Esto es erróneo. No puede ser. Hay que mantener comunión con los santos. Ahora, que entre los santos, la iglesia, hay nuevecitos de hace 1 mes, de 1 semana, cristianos de hace 30 años. Quiere decir que habrá diversidad de crecimiento. Algunos son más cristianos, otros menos cristianos. Nacidos de nuevo, sí, todos. Pero en la iglesia hay unos que son
muy poquitos cristianos, otros son medio cristianos, otros son pero cristianos, pero bien a profundidad. ¿Qué quiere decir ser buen cristiano? Que anda rectamente en el Señor, que ora, que lee la Biblia, que ama, que se consagra, que vive en santidad, que en otra palabra, está evolucionando, progresando en la vida cristiana. Si recuerda que para convertirnos en cristianos al 100%, esto no lo vamos a lograr mientras estemos en esta tierra. Sucederá hasta el final de la redención. Entonces quiere decir que en todo nuestro caminar, como convertidos en la iglesia, vamos creciendo. Y por eso en la iglesia hay hermanos convertidos que son más mundanos, otros más carnales, otros menos espirituales, otros más espirituales, otros más en conocimiento, otros más, bueno, así también hay ministerios, hay pastores pues carnales, mundanos, pecadores, hay más espirituales, más dispuestos, más consagrados, más inteligentes, más profundos en el conocimiento de la palabra, al igual que es que cuando se habla de iglesia, aquí no hay rangos, hermano. Aquí no existen apóstoles, profetas. Aquí el apóstol es un miembro de la congregación, de la iglesia. Y al igual que el hermanito convertido de hace una semana, el apóstol de hace 40 años, el pastor de hace 30 años, el profeta de hace 20 años, en la iglesia es un miembro más de la iglesia. Y si no cualifica en estas calificaciones, entonces queda peor aunque el recién convertido. Oiga, qué desafiante es esto, ¿no le parece? Que es bien cierto, tiene un rol que cumplir por un llamamiento, pero eso no lo hace ni más santo ni más grande. En la iglesia todos, Dios nos va a recompensar por nuestras obras y nuestra vida cristiana. Entonces, mantener comunión con los santos es importante. Tomar la Santa Cena para estar en el cuerpo de Cristo. Un creyente que no se compromete en la iglesia va a ser un problema. Alguien que inclusive pues no adopta una membresía, una responsabilidad en la congregación. Ya lo explicamos. El hecho de que alguien no sea miembro de una organización eclesiástica no quiere decir que no es miembro de la iglesia. Sí es iglesia, pero si no se enrola en una congregación, está en un grave problema, porque está desprotegido. La iglesia es un cerco de protección, de tal manera que, hermano, este punto, tomar la Santa Cena, es importante. Alguien, muchas veces en las iglesias hay quien pasan años y no la toman. Es que ando mal, es que pequé, es que estoy en pecado. Pues entonces es tu problema, corrígete delante del Señor y cambia de rumbo. Porque entonces, si no participas de la Santa Cena, yo sé que este punto deberíamos de tocarlo por separado, pero lo aprovecho hoy porque es importante, porque es palabra. Por eso el tema es palabra, gobierno y disciplina. Y aunque estamos en introducción, nos estamos adentrando en esto. La Santa Cena es importante, hermano, y debe de hacerse. Alguien quizás la ha tomado como en poco, la ha pisoteado. Yo diría que el asunto de la Santa Cena se ha caído en dos afluencias erróneas, extremas y graves. Una, quienes viviendo en pecado toman la Santa Cena por años y sin darse cuenta están tomando y comiendo juicio, como dice la Biblia, porque no entienden ni disciernen el cuerpo de Cristo, lo dijo Jesús mismo. Ese es el problema de al lado. Pero el otro problema es quien dice, bueno, yo entiendo que tomar la Santa Cena estando en pecado me trae juicio y condenación, entonces no la tomo. El hecho de que no la tomes no quiere decir que eres libre. De todas maneras, pecado es pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no la tomo y tú te expones, en primer principio, de ser cortado del cuerpo de Cristo. Este punto, el cuerpo de Cristo, es el tema que hablaremos después de palabra, gobierno y disciplina.
Porque alguien no ha entendido que la iglesia tiene autoridad. La iglesia mantiene un cerco de protección y tiene autoridad. Y le anticipo esto: tiene autoridad para sacar a alguien que se está saliendo de la raya y portando de una manera tan rebelde fuera del cerco y ponerlo bajo castigo de Satanás para que el diablo le azote y le corrija. Esto Pablo lo enseñó. Pero la iglesia tiene un poder de protección. La iglesia, cuando estamos involucrados, somos protegidos por ser parte de la iglesia. Hay un cerco de protección. Entonces, tomar la Santa Cena en pecado es juicio. No tomarla porque digo que estoy en pecado y entiendo que es problema. Estoy en el peligro o en el error de ser cortado del cuerpo de Cristo. Jesús dijo: el que toma mi sangre y come mi carne, en mí permanece, pero el que no, será cortado del cuerpo de Cristo. O sea, esto es bien fuerte, hermanos. Entendámoslo, porque es principio bíblico. Es la cualificación para ser parte, es decir, permanecer en el cuerpo de Cristo. Por eso aquí lo acoplé, no como una idea personal, sino como un principio bíblico. Tomar la Santa Cena cada vez que está celebrándose es importante. Si tu hermano en tu iglesia no se ha celebrado, habla con tu pastor y dile: pastor, estamos mal, hay que celebrarla. Hay que celebrarla. Celébrala. Celébrenla, pastores. Es doctrina fundamental. La Santa Cena no es una opción. A ver cuándo. Y hay que hacerlo correctamente. Vino de uva y pan sin levadura. Amén. Amén. No caiga en error como un pastor: no importa, vamos a traer conchas con chocolate y frutzi. Así sucedió una ocasión. Aunque usted no lo crea, lo oí y lo vi. Mal hecho. Hay que ser correctos. La Santa Cena es importante. Alabe a Dios, hermano. Amén. Muy bien, ahora entramos en este punto que es muy importante. Y mire, en la Biblia nos habla que Jesucristo en la iglesia. 1 Corintios 3, 9 al 12, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, y conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? El que escribió, claro, quien dicta es Dios, pero quien escribe es Pablo. ¿Y quién escribió el grueso del Nuevo Testamento? Pablo. Aquí está hablando Pablo, pero él no se está autonombrando como diciendo: yo soy el fundamento. No, él está hablando, dice, porque nosotros, habla de él y de los apóstoles, somos colaboradores de Dios, y vosotros, hablando de la iglesia, labranza de Dios, edificio de Dios. Y ahora aquí pone punto y ahora seguido: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, sigue hablando Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él está hablando porque él recibió la revelación de tantas cartas. Él escribió más de las terceras partes de todo el Nuevo Testamento, Pablo. Y por eso dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. ¿Otro quién? Los cristianos empezamos a edificar, los ministros, a evangelizar, a establecer el reino de Dios, a fundamentarlo con la palabra, con el conocimiento, la oración, el ayuno, celebración de Santa Cena, etcétera, etcétera. Dice: pero cada uno que edifica encima del fundamento, encima, lo que edifiquemos después de la palabra, que sea después de la palabra. Pero hay quien omite la palabra y se va solamente con cuestiones fuera de la palabra. Dice: pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia de Jesucristo debe de ser edificada con fundamentos que garanticen permanecer firme
y con estabilidad a la iglesia de Cristo. Por eso, de ahí la palabra gobierno y disciplina. La iglesia, y aquí estos minutos que nos quedan los quiero usar para esta primera parte. La iglesia debe de ser edificada en la palabra, en el gobierno correcto y en la disciplina. Lamentablemente, si usted echa una mirada hacia afuera de su ventana, encontrará iglesias, organizaciones que no están fundadas ni en la palabra. Tantas sectas y religiones, aún iglesias cristianas, apostólicas, pentecostales, no están fundadas en la palabra. La palabra está demasiado escondida y ausente. Muchas iglesias tienen un gobierno equivocado. Sus líderes son dictadores. Algunos ni siquiera tienen el llamado y muchos ni siquiera viven bajo autoridad. Son autónomos. Alguien que no le da cuenta a alguien por encima es un dictador. Usted tenga cuidado si está en una iglesia así. Pregúntele a su pastor: hermano, ¿quién es tu autoridad? A lo mejor él va a decir: Cristo, Él es mi jefe, con Él directo. Esto está bien. Pero aquí en la tierra hay algo establecido por Dios, y es un presbiterio. La palabra presbiterio, vaya a la Biblia, aparece en muchas ocasiones llanamente la palabra presbiterio. ¿Y qué significa la palabra presbiterio? Es cobertura, gobierno, autoridad. Y tercero, no puede una iglesia establecerse sin disciplina, porque esto será un problema. Y la palabra disciplina es que haya obediencia, sujeción, sumisión a las autoridades y dentro de la iglesia. O sea, que haya verdadera comunión. Bendigamos a Dios. Bueno, nos vamos entonces con la primera parte, la palabra. ¿Por qué es importante que la iglesia se edifique en la palabra? Bueno, por lo siguiente, dice la Biblia, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, lea conmigo esta palabra, pero así lenta y profundamente, porque los versículos que he colocado son fundamentales. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Aquí yo encuentro tres cosas importantes. Uno, Pablo está hablando vamos por guianza del Espíritu, dice: yo encomiendo a Dios y a la palabra, que tiene poder para sobreedificarnos y para darnos herencia junto con todos los santificados. Esto es importante. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra, porque el tema es palabra, gobierno y disciplina. Primero, palabra. Estamos ahora en la palabra. La palabra nos fue dada a la iglesia y nos vino por dos vías. Primero, fue la palabra escrita. La palabra Biblia es y se traduce como libro, pero aquí yo hubiera puesto la palabra Biblia, gobierno y disciplina, pero no puse Biblia, porque Biblia es algo de un volumen, y puede haber otro volumen que mantenga varias, como un compendio, y también se le puede llamar hasta Biblia. Es más, una biblioteca, de ahí viene la palabra Biblia, que contiene muchos libros. Una biblioteca sería una gran Biblia de muchas obras. Este volumen es una Biblia porque tiene muchas obras, muchos libros. ¿Cuántos libros tiene? 66. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, y así llegamos hasta Apocalipsis. De tal manera que no uso la palabra Biblia, sino palabra.
la palabra, las escrituras, y encontramos que estas escrituras es la palabra escrita que nos fue dada de lo alto del cielo. Y dice la Biblia, San Juan 1:1, en el principio era, y traducido del griego, la palabra verbo era la palabra. La palabra. En el principio era la palabra. Lo que tiene esta Biblia dentro, su contenido. Y el verbo era con Dios, y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Se habla de Jesús. Aquí, esta primera parte de este versículo se refiere a las Sagradas Escrituras, la Biblia, revelada e inspirada al mundo para que pudiésemos a través y por medio de ella conocer a Dios. Es decir, que la palabra nos fue dada de lo alto como un milagro a través de varios medios, revelación, inspiración, iluminación, para que a través de la palabra conociéramos al autor de ella, que es Dios mismo. La palabra revela. ¿Para qué ir a tantas cosas? Alguien dice, ¿para qué ir a internet? ¿Para qué ir allá? Si aquí está revelado Dios. Solo hay que leerla. Hay que pedir a Dios revelación. Entonces, encontramos que este primer punto, la palabra, está aplicado en dos aspectos. Primero, la palabra escrita con tinta en estas páginas. Segundo, la palabra viviente. Y sigue hablando el versículo, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Es decir, Jesucristo se hizo verdadero hombre para revelar al Padre. Entonces encontramos que la palabra nos vino por dos vías, para que no quedemos escasos. Si alguien dice, yo no entiendo la palabra, pues entonces lee los evangelios y entendamos a Jesús. Jesús fue tan claro, que su mensaje era tan sencillo pero tan poderoso, que nadie pudo decir que no lo entendió. Él habló con parábolas, habló con evidencias claras, para que todo el mundo lo entendiera. Y los hombres decían, ahora sí verdaderamente entendemos lo que dices y entendemos que eres venido de Dios. En San Juan 14:9 dice, entonces Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Entonces Jesús, así como la palabra vino por revelación e inspiración para que fuera revelado Dios, Jesús vino para revelar al Padre, al Espíritu Santo, y él mismo revelarse como el Dios en esta tierra. Bendigamos a Dios. ¡Qué maravillosa bendición! Entonces, la palabra es importante, hermanos. Y Jesús es importante. Por eso la iglesia tiene que ser bibliocéntrica y cristocéntrica. El Hijo revelado aquí nació, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Ahora, hay algo importante que hay que entender en esto. La Biblia nos habla que hay que amar su palabra. Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y su ley medita de día y de noche. Salmo 19:97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pero ¿no le parece que aquí hay un grave problema, hermanos? Que muchas iglesias o muchos cristianos adolecen de la palabra, ni se someten a Jesús, ni también a la palabra. Dice la Biblia, pues ¿cómo van a
a entender si no leen. Los cristianos que se someten a la palabra y la leen serán cristianos sabios, porque la Biblia nos da sabiduría. Amén. Sin embargo, en muchas congregaciones, Jesucristo dejó de ser el Señor de la iglesia porque lo echaron fuera. Y la Biblia fue confinada al olvido. Al olvido. O sea, la Biblia está lejos. Hay cristianos que no se saben ni siquiera 2 versículos. Esto es serio, hermanos. Hay cristianos que ni siquiera saben cuántos libros existen. ¿Qué está antes de Ezequiel y después de Malaquías? Cristianos que ni siquiera saben si existe el versículo San Juan 3:16. Y cristianos que creen que es un versículo, ayúdate que yo te ayudaré. Fíjese, ¿se da cuenta el grave error de las iglesias? Las iglesias están en un grave error y grave peligro, porque no están fundadas en la palabra. ¿Por qué palabra, gobierno y disciplina? Porque palabra es fundamental. Lo peor de todo, yo diría lo más vergonzoso e irónico, que hay pastores que ni siquiera saben qué predicar en un púlpito a su iglesia o a la iglesia de Jesús que pastorea él. Yo he conocido a pastores que antes de ir le han dicho a otro compañero: ay, ora por mí, a ver qué me sale, a ver qué ocurrencia, a ver qué, voy a hojear la Biblia, a ver qué les digo, entretenerlos. Alguien más dijo: los púlpitos no son para entretener, ni tampoco para hacer reír a la iglesia, es para instruir en la palabra. Hoy más que nunca la iglesia está sufriendo la más terrible persecución al no ser ni leída, ni creída, ni vivida. Hoy en día es la peor persecución. No fue la Edad Media, cuando se prohíbe leer la Biblia, porque curiosamente en la Edad Media, que fue el tiempo donde más se persiguió a los cristianos y se les mataba porque les encontraban algunas partes de la Biblia, era el tiempo en que los cristianos conocían más de la Biblia. Se dice históricamente que había cristianos que se sabían libros enteros de memoria y no tenían en sus manos quizás partes de la Biblia, pero la tenían en la mente y en el corazón. Hoy en día ni en el corazón, ni en la mente, ni siquiera en la mano, porque muchos cristianos van a la iglesia sin la Biblia en su mano, y las que tienen en casa están guardadas ahí. Qué terrible es esto. No se lee, no se cree y no se vive. Dice la palabra, terminando en estos puntos: entonces respondió Jesús y les dijo, Mateo 22:29, erráis, y la palabra erráis es fracasamos, fallamos, tropezamos, nos equivocamos por ignorar las escrituras, el poder de Dios. ¿Usted cree que es casual los errores de tantos cristianos? No, no es algo casual, es algo causal, por ignorancia. El cristiano ignorante de la palabra difícilmente va a permanecer. Por eso la Biblia habla: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Son dos cosas importantes. San Juan 5:39, Jesucristo habló diciendo: escudriñen la Biblia. Aquí inclusive no uso la palabra léanla, porque leer la Biblia todo el mundo la puede leer, todo el mundo. Hay personas que no son cristianas y son muy amantes a la lectura. Yo he conocido a personas muy influyentes en política, en todo lo que sea cultura, pero no son cristianos, y la Biblia está en primer lugar, y la leen y la conocen. Yo conocí a uno, inclusive le daré un testimonio,
Conocí a un personaje que fue director de asuntos religiosos en México, en la Secretaría de Gobernación. Él tiene ese cargo para atender las iglesias y sus registros, pero no era cristiano. Pero resulta que él se ponía tremendo ante los que iban a registrar sus iglesias, porque decían: a ver, ¿cuáles son tus estatutos de gobierno, tu credo, aquello? A ver, ¿dónde está? Y muchos ni siquiera sabían de eso. Y este, que ni era cristiano, les decía, les leía la Biblia. Alguien hasta dijo: no, conviene que no lo llevemos de pastor. Y los que están de pastor, degradarlos porque no tienen conocimiento. Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. O sea, leer la Biblia nos trae dos garantías de bendición. Uno, primero, tenemos vida eterna, y segundo, nos revelan de Dios y Jesús. Amén, amén. Bendito es Dios. Gloria a su nombre. Algo más, las escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, son fundamentales para edificar la iglesia. En Lucas 2, 16, 29 al 30, solo aquí subrayo la parábola o la historia verídica. Esto no se considera una parábola. El rico y Lázaro, ambos llegaron al mismo lugar, pero dividido por una cima. El rico al infierno y Lázaro al seno de Abraham. Y el rico le dijo: manda a la tierra a un muerto que se levante para que les predique a mis hermanos, porque tengo allá varios hermanos. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tiene. Lo que le estaba diciendo es: allá tienen la ley de Dios, la palabra, óiganlos. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, no. O sea, oiga, ¿cómo se atrevió a refutar? Es lo que hace todo el mundo hoy en día. Hoy en día todo mundo, hermano, no quiere oír la palabra. Y por eso en las iglesias se ve este fenómeno irónico. Como pastor, yo doy testimonio de eso, que hay cristianos que se van a los eventos donde vino el profeta, el pastor, el maestro, el profeta, el apóstol. Voy para que Dios me hable. Oiga, pero ¿y la palabra qué? Lo que estamos haciendo es negándola. Y hay cristianos que se arrodillan: Señor, háblame por un sueño, háblame por un háblame, Señor, por el profeta que vino. Y el Señor le dice: aquí tienes mi palabra. Y los cristianos, en el espectro de la ironía, dice, hacen lo mismo que este rico: no, padre, prefiero que me hable el profeta. Somos tan necios que muchas veces Dios nos tiene que hablar de otras formas, con una enfermedad, un accidente, una muerte, porque hay necedad. Entonces dijo, él dijo: no, padre Abraham. La palabra no es el grito de negatividad de la iglesia. Ese grito está, pero a Dios lo tienen aturdido. No, padre Abraham. La Biblia está cerrada, los púlpitos en terrible ignorancia. Cada creyente es una piedra viva y Jesucristo es la piedra angular. Acerquémonos a Él como piedras vivas para ser edificados. La iglesia entonces deberá de ser cristocéntrica, bibliocéntrica y establecida bajo un modelo bíblico. Hermano, la iglesia deberá de ser edificada conforme al modelo bíblico. Y aquí encontramos dos ejemplos. Noé construyó el arca conforme al modelo divino, en Génesis 6:22. Y Noé lo hizo así, conforme a todo lo que Dios le mandó. Moisés construyó el tabernáculo conforme a la ordenanza de Dios, Éxodo 8:9.
mira, Moisés, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hebreos 8:5, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira y haz todas las cosas conforme al modelo del monte que yo te revelé. Pues bien, la iglesia de Jesús es de origen divino y como tal, su establecimiento debe de ser también divino. Jesucristo no fundó una religión ni una secta. Él fundó la iglesia de Cristo. Su iglesia no fue ocurrente. La iglesia no fue fundada por ningún hombre, ni a un apóstol, ni Pedro. No tuvo su origen en planes y ocurrencias humanas. ¿Por qué entonces hoy, pues, luego entonces, tantas iglesias se han salido del molde y del marco bíblico, del modelo divino? ¿Cuántos pastores están estableciendo la iglesia, diseñándola, pero no en el orden bíblico, sino de acuerdo a sus ocurrencias, sus planes, sus proyectos, sus modelos? La Biblia dice que la iglesia fue planeada por Dios desde la eternidad. En Efesios 3:10, 11 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales, conforme, oiga, aquí está esto claro, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahora en el capítulo 1, 22 y 23 dice, y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este versículo, oiga hermano, es maravilloso. Lo voy a repetir. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, que lo llena todo. Por eso quiero cerrar este cuadro diciéndoles, la palabra es el fundamento de la iglesia. Debemos de estar fundados en su palabra. Si no estamos fundados en su palabra, vamos a sucumbir. Hay que leerla, creerla y vivirla. Si no la has leído, empieza a leerla. Haz un plan anual, empieza a leerla, empieza a leer un versículo, después un capítulo, después 2 capítulos, después créela, vívela. Cumplir y obedecer su palabra es la encomienda divina. Amar su palabra, no la Biblia, su palabra. Porque alguien ama la Biblia, le compró un forro de piel adornado con letras de oro y aquí la trae bien guardada. Pues ama el libro, pero no su palabra. Porque así viene, ahí va el cristiano con una Biblia bien lujosísima y con un corazón más ennegrecido por el pecado. Eso no dice nada. Que solo y nada más su palabra la tomemos como infalible, inequívoca y eficaz. Hermanos, hoy en día la iglesia del Señor Jesús debe de prevalecer. Hay tantas organizaciones y sectas que realmente están desviando a tanta gente. Yo en lo personal le digo, Dios mío, ¿por qué hay tanta gente engañada por demonios y por hombres malvados usados por demonios? Sectas donde supuestamente los líderes de estas organizaciones dicen que Dios se les apareció. Le quiero dar estos tips. Si alguien está en una iglesia donde su líder dice, no, es que a mí se me apareció Dios para traer nueva revelación, salga corriendo de ahí. Si sus líderes le dicen, es que un ángel se me apareció y me habló y me dijo que así y así, yo tendría que fundar mi iglesia, salga corriendo. Si alguien está en una iglesia donde sus líderes les dicen, es que yo encontré unas tablas y unos lentes milagrosos y Dios me reveló nueva revelación, ya no estés ahí.
Si alguien está en una iglesia donde sus líderes dicen, no, yo fui llevado al cielo y me dio nueva revelación, cuidado. Hoy en día está muy de moda que todos se quieren morir y resucitar para hacer comercio, hacer grabar y hacer libros. Y la gente curiosa pues nomás está buscando con la comezón de oír a estos difuntos revividos. Si alguien realmente murió y revivió, agradece a Dios y que Dios te dio esa oportunidad y conviértete bien. Pero no que traigas nueva revelación. Pero resulta que estos se convierten en iluminados, los superdotados, los superhombres revividos. Qué terrible. Y tuercen la palabra y la desechan. Mejor quédate con los vivos. Mejor síguele creyendo a Dios y sé conforme con tu pastor que está vivo. O a lo mejor tu pastor está un poco enfermo, ora por él y ayúdalo. Pero ¿para qué quieres un resucitado si te va a traer cuentos, historietas y fábulas y chismes? Oremos a Dios y pídele a Dios fuerzas. Establécete en la palabra y pastor y ministro, establezcamos la iglesia en su palabra. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta hora, Señor, porque estás aquí para ayudarnos y bendecirnos. Cuán dulce es tu palabra, cuánto amo yo tu ley, Señor. Como dice tu palabra, que todo el día sea en ella mi meditación. Que tu palabra me bendiga, me ayude, me levante, me fortifique, que crea en la palabra tuya, que viva en ella, que viva inundado en la palabra, disfrutando de esa gloriosa bendición que da viva vida, que revive el espíritu quebrantado. Oh, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, por revelarte, por venir a esta tierra, nacer como hombre y revelar tantas cosas que nos era difícil entender, descorriendo ese velo y entendiendo la verdad de tu palabra. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, para que se fundamente en tu palabra. Que seamos iglesia y dejemos de filtrear y coquetear con el mundo y con el pecado. Que cada pastor viva una vida diferente, que cada apóstol líder que verdaderamente establezca su iglesia, la iglesia tuya, Padre, y que deje de jugar o desviar o exponer a tu iglesia, llevándola por caminos torcidos y al fracaso. En tus manos estamos. Te pido tu bendición, te lo pido, Jesús, en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Gracias, gracias, gracias.